están, estimados amigos de este canal YouTube? Se ha producido el debate de candidatos presidenciales tan esperado en la ciudad de Arequipa y organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Unos primeros comentarios sobre la organización del evento. Creo que en lo que respecta a la, digamos, equidad en los tiempos, en el cumplimiento de las reglas de juego preestablecidas, creo que se ha cumplido el objetivo de darle a los dos candidatos la oportunidad, en las mismas condiciones, de conectar con la gente, de explicarle sus propuestas e incluso, en algunos aspectos, de intercambiar opiniones entre ellos, entre los mismos candidatos. Sin embargo, debo decir que a diferencia de otros debates, en esta oportunidad hemos visto espacios de tiempo demasiado largos desde mi punto de vista para comentarios acerca de temas del Jurado Nacional de Elecciones y otras informaciones que podrían haber encontrado otro momento, porque aquí las estrellas de la película son los dos candidatos, no el Jurado Nacional de Elecciones, no terceras personas. Aquí sí creo que ha habido una situación que no ha sido muy conveniente, porque lo que nos interesaba fundamentalmente era escuchar a los candidatos y ver cómo fundamentaban sus propuestas y frente a las preguntas que uno le hacía al otro, cómo salían de esas circunstancias según el caso. Y hemos visto alguna interacción entre ellos, pero creo que pudo haber sido mejor aprovechado el tiempo, dado que hemos estado los televidentes frente, digamos, al televisor durante 3 horas. El debate empezó a las 7 de la noche y ha terminado alrededor de las 10 de la noche. En consecuencia, es un tiempo muy largo, un poco cansador, diría yo, para muchos, seguramente la mayoría de los que hemos visto el debate, y eso pudo haberse hecho de otra manera, repito, poniendo énfasis en los candidatos y no en otros elementos que bien pueden verse en otro momento. En cuanto al debate en sí mismo, permítanme hacer un comentario por temas. En el primer tema, llamado el Perú del Bicentenario, en realidad ninguno de los dos candidatos tocó el tema del Bicentenario. Ambos hicieron una presentación, un saludo inicial, como correspondía. Quizás quisieron los organizadores que este fuera un tema a propósito del Bicentenario, pero no, estamos ya en los últimos días previos a la elección y en consecuencia era lógico que lo primero que tenían que hacer los candidatos es hacer una presentación general cada uno de ellos. Y yo creo que cada uno hizo lo que correspondía. La candidata Fujimori planteó la frase con la que está manejando su campaña: Perú necesita un cambio, pero un cambio hacia adelante, ¿no? Y el candidato Castillo enfatizó en el tema de manos limpias, que es una manera un poco de enrostrarle a la candidata una supuesta situación vinculada a temas o antecedentes de corrupción. Digamos que allí estuvieron ambos en lo que ya conocemos y, sin embargo, esa presentación, digamos que no incluyó ninguna alusión al Bicentenario como se había previsto. En el tema 2, que es salud y manejo de la pandemia, yo creo que esta vez sí quedó un poco más claro frente al debate técnico. Curiosamente, esto debió ser aclarado en el debate técnico, pero creo que ha sido mejor en la presentación de ambos candidatos con respecto a este tema tan importante por estar en estos momentos el Perú en una crisis sanitaria de gran proporción y en un proceso de vacunación y de lucha contra este coronavirus, ¿no? Yo creo que allí los dos reiteraron anuncios que ya habían hecho, que tienen que ver con vacunación, que tienen que ver con uso de pruebas moleculares, que tienen que ver con lo que significa la atención de la emergencia, con plantas de oxígeno, con concentradores. Allí también se reiteró las propuestas de cada uno de los candidatos que ya conocíamos, pero creo que lo han hecho mejor que sus técnicos, al explicar ambos su posición. La posición de Keiko Fujimori es la posición de trabajar una política preventiva de salud, enfatizar en los centros de salud, equipar al sistema de salud y lograr, sobre todo, combatir este coronavirus con un proceso de vacunación muy fuerte y en coordinación con el gobierno que está saliendo, que mencionó la candidata Fujimori, ha señalado, me refiero al presidente Sagasti, que ya tiene 60 millones de vacunas
aseguradas para el Perú, lo que permitiría vacunar efectivamente hasta fin de año a los 25 millones de peruanos mayores de 18 años. Ya en este momento la vacunación está entrando a las personas que están por encima de los 60 años y en unos días van a empezar con las personas de 50 años, de manera que es posible pensar que eso se puede dar. Lo que hay que ver es que quien quede elegido en esta próxima elección del 6 de junio, pues haga un buen trabajo de equipo de transición con el gobierno de transición, valga la redundancia, que sale para que este tema no se resienta por el cambio de gobierno. Y el candidato Castillo enfatizó en algo que ya conocemos también, su propuesta de trabajar de abajo hacia arriba y enfatizar en lo que es el trabajo de la salud, pero cerca de la casa, cerca de las comunidades, ¿no? Y eso creo que también fue algo que habíamos escuchado ya, pero los dos candidatos presentaron este tema, creo que de una manera mucho más integral y creo, repito, mucho más clara que sus propios candidatos técnicos. Ahora, sí hubo una novedad en este tema de la señora Fujimori, que anunció que en el proceso de vacunación estaba o iba a participar el señor Carlos Nejos, que ya está integrado en su equipo técnico. Y eso sí es una novedad interesante porque todos sabemos que Carlos Nejos es una persona de mucha experiencia y de gran solvencia gerencial y de gran eficacia. Realmente hizo contra viento y marea y en muy poco tiempo que los Juegos Panamericanos Lima 2019 se pudieran desarrollar con gran éxito y creo que todos le reconocemos ese trabajo a él y a su equipo. Bueno, entonces la presencia de Carlos Nejos en una tarea tan sensible como la vacunación, creo que sí puede haber sido un tema importante para quienes estamos esperando en el tema de salud cosas muy concretas para vencer a este virus y estar nuevamente con la tranquilidad de poder vivir, de poder trabajar, de poder estudiar sin la amenaza del contagio. En el tema de economía y promoción del empleo, yo aquí creo que también ambos hicieron su tarea desde su punto de vista, ¿no? Pero sin duda, este es un tema bastante flojo en el planteamiento del señor Castillo, que aunque se ha esmerado en hacer una mejor propuesta que la que hizo su candidato técnico, el señor Pari, hace una semana, sin embargo, todavía deja muchos temas con grandes interrogantes. Por ejemplo, volvió a repetir el concepto de la economía popular de mercado, que es nada más una frase. No hay ninguna construcción, no hay ningún argumento que nos diga cómo va a ser esa economía popular de mercado. Enfatizó en lo que ya sabemos, ¿no? Sus propuestas son propuestas que van a ir a, él dice renegociar, pero en la práctica es desconocer los contratos ley que están en varios de los recursos naturales del Perú y que va a participar el Estado de una manera muy activa en su propuesta económica, ¿no? Y claro está, fue notorio su deseo de señalar que iba a respetar la propiedad privada. En realidad dijo muchas cosas para tranquilizar con respecto a estos temas, pero lamentablemente el señor Castillo hace apenas unos días dijo que iba a desaparecer las AFPs y las iba a convertir en un banco de trabajadores, y eso es atentar contra la actividad privada, porque los aportes de los trabajadores son aportes privados, ¿no? Y aunque ha tratado de retractarse, lo dijo, todos lo hemos escuchado, y apenas hace unos días. Entonces, en el tema económico, el problema del señor Castillo es que él piensa, como realmente nos está diciendo, él quiere un Estado controlista, quiere regular importaciones que afecten, dice él, a productores nacionales, quiere desconocer tratados internacionales, y ahora no escondió ese punto, ¿no? Y entonces, en el tema económico, creo yo que solo el intento de suavizar su discurso contra la propiedad privada, que también ha sido varias veces escuchado y leído por todos nosotros, es la novedad. La señora Keiko Fujimori trabajó muy concretamente enfatizando en la generación de empleo, en la atención a los emprendedores de la micro y la pequeña empresa, que son varios millones, más de 9 millones, ¿no? Y que por lo tanto los temas que ha planteado, algunos de los cuales ya los habíamos escuchado, como la propuesta vinculada
eh, Perú Abierto o la propuesta de volver a empezar con los créditos que ha anunciado, sí son temas que están, digamos, yo creo que en relación a asuntos que le interesa a muchísima gente que ha perdido su empleo o que ve disminuido su trabajo o sus ingresos por esta pandemia. Fue interesante que la señora Fujimori aprovechó los minutos, que son muy pocos para ambos candidatos, ¿no?, para hablarle a cada sector, ¿no? Eso es una característica que tuvo la presencia de la señora Fujimori. En este tema particular, en el tema de economía, se encargó de hablar de que iba a trabajar para la reactivación de proyectos que están ahí, digamos, bastante lentos o no están funcionando, y se encargó de hacer un proyecto por cada región. Eso también es muy importante porque tiene que ver con la economía de estas regiones, y las personas que viven en las regiones tienen clarísimo lo que significan esos proyectos para su economía, para el empleo, para el ingreso regional. En el tema económico, sí creo que la señora Keiko estuvo mucho más contundente y mucho más clara, porque en realidad lo que dijo es la ratificación de lo que habíamos escuchado, pero muy enfatizado, como digo, en la generación de empleos y en la generación de proyectos para reactivar la economía y para atender a la micro y pequeña empresa, que la mayoría es informal y que necesita en este momento noticias muy concretas de cómo se va a trabajar con ellos. En el tema cuarto, educación, ciencia y tecnología, aquí el tema, digamos, estuvo con dos visiones, ¿no? Evidentemente, el señor Castillo es un profesor rural y él aprovechó esa condición para hablar de cómo es la educación rural, y sin duda allí yo creo que cumplió su objetivo, ¿no?, de sintonizar con ese problema que tiene que ver también con la desconexión física y la falta de conectividad, en este caso, que tiene lamentablemente todavía nuestro país, y que hace difícil, por ejemplo, en medio de una pandemia, afrontar la educación a distancia o la teleeducación, ¿no? Siguió insistiendo tanto en el tema de la salud como en el tema de la educación, que es un problema integral, y la solución que plantea es un cambio constitucional. O sea, lo que él dice, lo dice varias veces, es que la salud y la educación se van a solucionar cuando sean derechos que estén registrados en la Constitución. El problema es que ya están en la Constitución, y no es tanto qué dice la Constitución, sino si se aplica o no la Constitución. Entonces es un tema que seguramente ustedes han notado también. En este tema de educación, ciencia y tecnología, la señora Fujimori tuvo una orientación hacia los maestros, que evidentemente en su mayoría están con el señor Castillo, que es maestro y ha sido dirigente de ellos, pero sí con planteamientos muy concretos para modernizar las escuelas, para mejorar las condiciones del maestro y, sobre todo, y ya es un tema político, ella dijo, no la ideología de género, pero sí la igualdad de género, ¿no?, respetando a todos y con puntos adicionales, propuestas adicionales para los jóvenes, para los becarios, etcétera, etcétera. En este tema de educación, ciencia, inversión, innovación, creo que hubo, digamos, no hubo sorpresas desde el punto de vista de lo que ya habíamos escuchado. Creo que los dos estuvieron cada uno en su objetivo, y sí me parece que la señora Fujimori no solo habló a los maestros, sino también se dirigió a los padres de familia, e incluso en un momento le habló a los niños, que no votan, pero qué padre no se preocupa por la educación de sus hijos. De manera que probablemente eso también puede tener un impacto. En el tema 5, la lucha contra la corrupción e integridad pública, aquí yo creo que el candidato Castillo estuvo bajo, porque él, supuestamente, como no ha sido gobierno, en este punto, supuestamente iba a sacar mejor provecho de las acusaciones al establishment, a los políticos y particularmente al gobierno del señor Alberto Fujimori y a la actuación de la señora Fujimori cuando su partido, Fuerza Popular, tuvo una gran mayoría hace algunos años en el Congreso. Sin embargo, no lo hizo, ¿no? Y no lo hizo porque creo que él tiene un problema, y justamente apareció en este debate, y es que cuando él habla de corrupción, inmediatamente, en este caso Keiko Fujimori le contesta, pero usted cómo hablar de corrupción si el líder de su partido está sentenciado por corrupción, por haber además gobernado mal una región, al punto que las obras que estaban previstas están abandonadas, y eso es un grave problema. Entonces, aquí
Sin embargo, en lo que respecta a propuestas y a conexión con la gente, yo sí creo que la señora Fujimori, era el tema más difícil para ella, sin duda, logró salir de este módulo, de este tema, digamos, de pie y además haciendo propuestas e incluso anunciando que sobre este tema va a ser un juramento el día de mañana. Y yo creo que esos gestos, sobre todo en los temas más difíciles, son importantes, ¿no? Además ha hecho propuestas interesantes vinculadas a un alto comisionado formado por personalidades no políticas, a un programa de transparencia 100% en las compras del Estado y enfatizando en los convenios gobierno a gobierno para hacer obras públicas, ¿no? El señor Castillo en este tema habló de que la corrupción se va a castigar y que lo va a hacer la vigilancia con la población organizada. Es un mensaje que, digamos, está claramente en discursos anteriores. Finalmente, en el tema sexto, de derechos humanos, políticas sociales y personas con vulnerabilidad, creo que aquí el señor Castillo no trabajó el tema tan puntualmente y dirigido a las personas, ¿no? Se volvió a referir a una nueva constitución, habló de que justamente una nueva constitución para garantizar derechos humanos que realmente sean derechos, para citar sus palabras, sin discriminaciones, pero en medio de esto dijo tía María no, Conga no, los proyectos mineros que sabemos están paralizados y que el Perú debe ser para los peruanos. Es decir, este tema no lo abordó en el objetivo, sino se dedicó prácticamente a hacer mensajes sobre asuntos que ya conocemos. La señora Fujimori habló de títulos de propiedad, de mejorar el presupuesto del PRONA, que es muy importante porque tiene que ver con los desayunos escolares, y también anunció almuerzos escolares, habló del programa Juntos, que es muy importante, un programa de transferencia condicionada para los sectores más pobres de las zonas rurales, y habló también de un programa que le llamó Mi Primera Chamba para incentivar tributariamente a empresas que contraten a estos jóvenes que no han trabajado antes. Así fue este debate, probablemente más largo de lo que esperábamos y probablemente con menos interacción de los candidatos de lo que suponíamos. Y esto no es culpa de ellos, sino creo que del formato del jurado, que se dedicó a hacer intervenciones y a perder minutos en cosas que no nos interesaban tanto en este momento. ¿Cuál es mi opinión final y general? Yo creo que ambos candidatos salieron con estrategias muy claras. A mí me parece que la señora Fujimori, en términos generales, logró enfatizar más en propuestas. En algunos casos el tiempo es corto en explicarlas y en otros no tanto. El señor Castillo no habló, la verdad, que de tantas propuestas, insistió en sus argumentos, pero creo que en lo que respecta al público que ya decidió votar, a la población que ya decidió votar por cada uno de ellos, creo que no va a haber ninguna modificación en el sentido que uno de los que empezaba a votar por un candidato, por la otra candidata, va a cambiar hacia el otro. No. Yo creo que a esta altura, faltando una semana, los porcentajes duros de votación de ambos candidatos ya están decididos. El problema no es ese. El problema es que quien gane la elección el domingo 6 de junio no va a ser porque perdió votos que ya los tiene ahora, sino porque pudo ganar votos de indecisos, votos de personas que no iban a votar y decidieron votar, y votos de personas que habían decidido ir, pero viciar el voto, votar en blanco. La gran pregunta al final de este debate es si muchas de estas personas que habían decidido o no ir a votar o votar en blanco viciado, o que todavía no han decidido su voto, han encontrado en este debate algunos elementos para tomar una decisión. Y yo creo que sí. Yo creo que para el público que ya decidió votar por Castillo, este debate no ha sido gran novedad. La verdad que lo que esperaban más bien es que Castillo no salga muy, digamos, debilitado el debate, porque es claro que lo fuerte de él no son los debates, no conoce mucho de los temas y lógicamente se maneja mejor en sus recorridos por los pueblos, por las poblaciones, por los vecindarios, antes que en un debate donde lo puede mostrar la vulnerabilidad que tiene al no conocer ciertos temas, no dominarlos. En ese sentido, yo creo que se evidenció alguna debilidad en varios temas del señor Castillo, pero no, digamos, como hubieran esperado algunos.
Y la señora Fujimori aprovechó para sistematizar varias de las propuestas que había estado dando de manera, digamos, separada, en diferentes lugares o en diferentes videos o spots, y creo que ahora hizo una propuesta más articulada. De manera que las poblaciones o los votantes que ya decidieron por votar por uno o por otro candidato, el debate creo que lo que ha hecho seguramente es confirmar su posición. Pero lo más importante, lo trascendente en los próximos días es qué decisión tomarán aquellos de ustedes, de repente que me están viendo y escuchando, que todavía no han tomado una decisión de votar por alguno de los dos. ¿Y qué decisión tomarán aquellos que habían pensado no ir a votar? ¿Y qué decisión tomarán aquellos que habían pensado ir a votar y votar blanco o viciado? Yo sí creo que este debate va a tener una influencia en ese grupo que es bastante grande, no es cualquier porcentaje. Estamos hablando de que no olviden de que en la primera vuelta dejaron de ir a votar más de 7 millones de personas y que entre viciados, blancos, nulos, hubo 2 millones y más de votos. De manera que entre uno y otro había cerca de 11 millones de votos. No es poco, ¿no? De manera tal que creo que dadas las condiciones con que las encuestas nos han estado dando información hasta el día domingo, donde vemos que los dos candidatos prácticamente están en empate estadístico, ¿no? Lo que pasa en estos días y que lamentablemente ya no podremos ver con encuestas, porque no se pueden publicar ni se pueden comentar. Sin embargo, lo que pasa en estos días será decisivo y yo sí creo que muchas personas, que son miles de personas, van a tomar su decisión en estos días, los que estaban indecisos, y creo que muchos de los que habían pensado no ir a votar van a ir a votar, y creo que algunos de los que habían pensado viciar o votar en blanco van a votar por alguno de los candidatos. Esa es mi impresión, salvo mejor parecer. Ustedes, estoy seguro, también tienen la suya. Muchas gracias.